Hoy tendremos una personalidad del estado de Yucatán, tendremos a un intelectual, académico, poeta, Pedro Regalado, nació en Yucatán, Buxot, el 13 de mayo de 1963, es un escritor en idioma maya, traductor, docente, promotor cultural y defensor del territorio maya. Es el autor de los poemarios El canto del Sicut y Yanal Shaichen, Debajo de la Ceiba, entre otros textos y poemas publicados en diferentes diarios y revistas. También es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Es licenciado en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Fue profesor de Filosofía e Historia desde 1993 en la ciudad de Ticul, Yucatán, en el Centro Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo. En 2015 se da a conocer que le fue retirada su plaza como docente, se lee la noticia en Mayapoliticón. Es un hecho irónico y risible. La Escuela Preparatoria Privada Centro Educativo Rodríguez Tamayo de Ticul le retiró a Pedro Ucupé Premio Estatal de Poesía en Lengua Maya 2015, la materia Lengua Maya, que se impartía sin medir ninguna explicación. Actualmente es profesor en la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes, CEBA, plantel, donde también realizó estudios. Es también egresado como teólogo del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo en 1985 en la ciudad de Mérida. A través de consultorías y talleres en idioma maya, acompaña procesos de formación y reflexión en cultura e identidad maya en muchas comunidades originarias en la península de Yucatán. Es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Esta organización tiene como objetivo defender su territorio del despojo que aplican las megaempresas de energía renovable en la península de Yucatán. En una entrevista realizada a UCB por el conflicto que supone el tren, entre comillas, maya, en el territorio, declara: ni rentamos ni vendemos tierras para el tren. Pues en sus propias palabras, es un esquema neoliberal. El único criterio es maximizar las ganancias de los inversionistas en el menor tiempo posible, pero sin considerar la participación integral de los ejidos y comunidades indígenas mayas, que son los dueños de la tierra. Bueno, sin duda. Bueno, y vamos a enlazarnos en una comunicación telefónica hasta la tierra del gran libertario Jacinto Canec, o el revolucionario Felipe Carrillo Puerto. Vamos a saludar al profesor Pedro Regalado. Saludos, maestro, ¿nos escucha? Buenas noches, les escucho muy bien. Gracias por esta oportunidad y un saludo al auditorio. Nosotros, como desplazados, exiliados económicos acá de este lado del río Bravo, nos preocupa qué es lo que está pasando en México. Tenemos un gobierno nuevo, una cuarta transformación, con planes de proyectos para el bienestar de, bueno, dice que los pobres primero, y entre los pobres primero van los pueblos nativos de México, y en su territorio se está hablando de este famoso Tren Maya, que yo digo Tren Maya con doble L. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación? ¿Cómo las comunidades mayas están respondiendo a esto? Porque ha habido ya de todo. Ha habido una consulta que no fue muy halagadora, no fue muy abundante. Usted que vive allá, ¿qué nos puede ofrecer de esta información? Bueno, en realidad los gobiernos anteriores a este, que es del PAN y del PRI, pues son gobiernos que tomaron decisiones muy lamentables contra los pueblos indígenas, y pues la reacción que nosotros tuvimos frente a esos gobiernos es de combate, no es
no es de diálogo porque no había maneras de dialogar con ellos por todas las reformas, por todas las injusticias, por toda la represión y bueno, la completa decisión de aplastar a los pueblos. Entonces no había lugar ni para el diálogo ni para la crítica, sino había solamente la posibilidad de resistir y de combatir. Con este nuevo gobierno se genera una esperanza, logra crear una esperanza y mucha gente comienza a creer que este gobierno va a traer una nueva manera de gobernar y bueno, logra los 30 millones de votos que ha presumido en todos los foros donde ha logrado estar y en las mañaneras que ha establecido. Entonces, en ese sentido, la gente que tiene esta esperanza comienza a verse confundida, principalmente nosotros los que vivimos en las comunidades y somos de la cultura maya, comenzamos a ver decisiones que se están tomando de nuevo muy parecidas o idénticas a las decisiones que tomaron los gobiernos anteriores, en el sentido de que la promesa de ser primero los pobres y entre estos pobres los pueblos indígenas, pues no se está haciendo como se ha dicho. Más bien hay un cinismo, se ve que hay ahora un discurso, una narrativa que el presidente ha generado que tiene que ver con la descalificación de los pueblos mayas. Nosotros no estamos combatiendo a este gobierno, nosotros estamos criticando a este gobierno, estamos criticando los proyectos que tiene. Nosotros no estamos combatiendo a este gobierno, sino estamos criticando las malas decisiones que ha tomado en contra de los pueblos mayas. Entre las principales está precisamente el tren. Lamentablemente, su discurso ha ido de mal en peor en contra de nosotros, tachándonos o descalificándonos como tontos útiles de la derecha, como fifís, como manipulados por la extrema derecha o como reaccionarios, todo ese tipo de descalificaciones que ha usado contra nosotros porque hemos señalado nuestra inconformidad frente a un megaproyecto como es este tren. Este tren no lo queremos, primero porque es un tren que viene a generar una situación que nosotros creemos que va a atomizar a los pueblos y a las comunidades mayas y que va a poner en riesgo nuestra cultura y nuestra lengua. Primero, nosotros nunca pedimos un tren. Segundo, no nos preguntaron qué queremos. Cuando escuchamos que el presidente hablaba de traer desarrollo en el sureste, aquí en la península de Yucatán, pensamos que estaba hablando de mejorar la salud, de mejorar la vivienda, de mejorar el empleo, de mejorar la educación. No habíamos pensado que se estaba refiriendo a un tren neoliberal, un tren sostenido por las grandes empresas, un tren que es la punta de todo el mal que va a venir, que es el reordenamiento territorial de la península de Yucatán, y que las grandes empresas inmobiliarias se frotan las manos de alegría frente al gran capital que ellos van a adquirir a través de las construcciones de 18 o 15 ciudades de a 50,000 gentes, en donde se va a necesitar una serie de inversiones que tienen que ver con la luz, con el agua, con la misma tierra y con una serie de servicios en donde los hoteleros y los restauranteros
están con mucha alegría porque saben que esto les va a redituar. Entonces, los que van a tener una ganancia verdadera son esas grandes empresas, y esto es lo que le decimos al presidente, y pues no lo quiere escuchar, y más bien se ha cerrado, y para justificar las cosas que él dice, ha hecho una consulta muy a su modo, muy a su manera, pidiendo que la gente levante las manos, y para terminar de amolar, hace una especie de consulta a través del INPI, en donde según él, todos los indígenas que participaron están muy alegres, están felices de tener un trenecito aquí en la península. La verdad es que en esta consulta se viola flagrantemente los derechos de los pueblos indígenas, y no lo digo solamente yo, lo dice también la Relatoría de las Naciones Unidas. Hay toda una lista de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, y esto es justamente lo que nosotros queremos señalar como la cuenta pendiente, como la palabra empeñada del presidente, que hoy viola, y la viola justamente en contra de los pueblos que hemos sufrido siempre desde la conquista hasta el día de hoy. Nosotros no queremos ese tren. Quisiera que me hiciera un poquito más énfasis en cómo fue que se hizo la consulta, puesto que que yo recuerdo primero hizo el permiso a la Madre Tierra, un ceremonial que, yo creo que yo conozco un poco sobre eso, y parece que ahí había gente hasta disfrazada, ¿no? Por ahí vi guaraches del norte del país, camisas del centro, y vi gente, en verdad esa ceremonia fue hecha por gente de autoridad dentro de las comunidades, o fue alguien que escogieron, y desde el inicio de eso hasta la consulta, que es lo que ha pasado, en verdad han pedido la opinión de las comunidades, o simplemente se ha impuesto. Bueno, una primera cuestión que es muy importante señalar es que esta función que el presidente montó tiene que ver con la promoción del folclore, pero no de la cultura maya, no de la cultura de los pueblos y de las comunidades indígenas aquí de la península de Yucatán. Me parece un circo, y no es que sea malo el circo, sino que este circo que hizo lo hizo muy mal. Entonces, el problema es que frente a la oferta, frente a una serie de prebendas, frente a la limosna, frente al clientelismo, pues mucha gente que tiene necesidades, y que también hay muchos que son oportunistas, se han logrado acercar a él y los ha usado como la materia que necesita para tratar de generar un impacto en los medios de comunicación y hacer notar supuestamente la legitimidad de su mandato y del apoyo que recibe de las comunidades indígenas. La verdad es que la comunidad indígena, la comunidad maya, no ha participado en esto, más que alguna gente que ha hecho este tipo de espectáculos con los gobiernos anteriores también. Hay un grupo que habla de un bastón de mando, y que tienen una asociación civil que se llama Gobernadores Indígenas de México, y que le han servido al PAN, le han servido al PRI. Son indios que trabajan de indios, porque es lo que les ha redituado, y bueno, han inventado ceremonias que no son propias de aquí, son ajenas a la cultura maya, pero esto lo venden políticamente, y pues es esta gente con quien trabaja el presidente, y nosotros lo hemos señalado. Respecto a la operación de la consulta, una de las cosas que hicieron a través del Fonatur y a través del INPI fueron a hablar con los comisarios ejidales, y los convocaron para la consulta,
y sabemos muy bien que los ejidos están compuestos por una mayoría de hombres, pero no hay mujeres, y bueno, ellos hicieron acuerdos con las autoridades y les ofrecieron prebendas a las autoridades para que pudieran venir y manifestarse el día de las elecciones para esta llamada consulta. Nosotros vemos aquí una irregularidad enorme y en ese sentido, con los recursos que les ofrecen, inclusive a cambio de recibir programas como Sembrando Vida, se les ha llamado, se les ha convocado y bueno, la gente ha asistido. Algunos que son los representantes de los ejidos son los que han asistido porque con ellos se hicieron los acuerdos para llevar toda esta parafernalia que finalmente están exhibiendo como una voluntad popular en favor del tren. Hay toda una burla, hay todo un espectáculo, hay toda una simulación muy parecida o idéntica a lo que los gobiernos anteriores han montado en este tema precisamente. Hay otra cuestión que se habló de la reforestación del sureste y bueno, es algo que a mí me agradó, pero ustedes que viven allá, ¿qué tipo de reforestación? ¿Es algo que va con la tierra? ¿Es algo que les han consultado? ¿O es algo que simplemente es para darle la licitación a algún empresario de este tipo de negocio? Eso es justamente lo que ha pasado. Nosotros pensamos que más que favorecer a los pueblos es de nuevo el favorecer a los empresarios, precisamente al jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, que tiene este negocio de los arbolitos y que nos parece un poco contradictorio o tal vez muy contradictorio el hecho de que hay alguna gente, no puedo generalizar, pero sí hay muchos que tienen que tumbar, que tienen que quemar, que tienen que acabar con 2,5 hectáreas de selva para que siembren algunos árboles. Entonces a mí me parece que esto no es reforestación, sino es deforestación y además con un nombre elegante de Sembrando Vida. Esto tampoco es una cosa que se consultó, ha tenido aceptación porque son 4,500 pesos mensuales que les pagan a las personas que están dentro de este programa y que les levantan 500 pesos para que al final del sexenio ellos lo puedan cobrar como una especie de ahorro. Entonces todo este tipo de programas son como atractivos para la gente que, bueno, está sin empleo, gente que de verdad tiene necesidades o que otros simplemente ven como una oportunidad también de sacar un poco de dinero. Entonces, no hay un programa o no hay un plan, no hay un proyecto que se construya junto con el pueblo para que sea de verdad el desarrollo del pueblo, desde el mismo pueblo, con la cultura del pueblo, con la lengua del pueblo, pero no todo lo que se ha hecho desde el lenguaje y desde la lengua de quienes toman decisiones allá arriba, y este tren es así como el caballo galopante de esta injusticia y de estas violaciones en contra de las comunidades. La comunidad, bueno, he visto varios programas, ¿no?, que se han hablado acá en el centro del país sobre las consultas, sobre la organización de la gente. Inclusive una periodista fue simplemente a ver qué pasaba. Dicen, que había mucha resistencia al Tren Maya, mientras, bueno, a nosotros se nos hace ver como que es algo triunfal y que es un gran proyecto. ¿Cómo está de ánimos las comunidades mayas con respecto a resistir o simplemente aceptar esta imposición? Bueno, hay un primer impacto social que ha generado el tren, ha logrado poner en conflicto a las comunidades, ha sembrado división y hay algunos
indígenas o muchos indígenas que sí están en favor del tren porque les interesa mantenerse en el programa Sembrando Vida. Les han creído que el presidente va a generar empleos con este proyecto, han creído que les va a ir mejor. Fonatur dijo en una ocasión en un foro donde yo estaba que quieren cambiarnos el rostro. Yo pregunté por qué me lo quieren cambiar si a mí me gusta el rostro que yo traigo, ¿por qué me lo quieren cambiar? Entonces, aquí el problema es que hay una división fuerte, hay enfrentamientos, hay mucha duda, pero también hay una resistencia, hay gente que no quiere y que lo ha manifestado. Hay muchos que no quieren el tren, pero también han permanecido callados. Hay que recordar que esta zona es una zona sensible para la península de Yucatán, es la zona que fue más golpeada por la guerra de castas y que todavía no logramos reponernos de ese aplastamiento que se dio en 1847 y que bueno, hay todavía una situación de dolor y miedo, pero hay divisiones entre las comunidades, hay resistencia, hay muchas comunidades. De hecho, la comunidad de Calakmul, de Conhuas y toda esa zona en Campeche manifestaron hoy, asesorados por dos organizaciones, pues la interpuesta de un amparo en contra del tren. Nos dicen ellos que el juez decidió o concedió una suspensión de las obras del tren. El Fonatur ya salió a decir que eso no es cierto. Veremos en estos días qué es lo que está pasando, pero hay una resistencia fuerte, importante en contra del tren, y esta resistencia no es un foco que esté solamente en Campeche o en Quintana Roo, es una resistencia peninsular muy importante que está también acompañado por académicos, por investigadores, por intelectuales, por líderes de opinión, y que bueno, a pesar de todo esto, no se ha hecho caso porque al parecer hay una necedad allá arriba que quiere imponerse y que quiere imponer este tren porque nos parece que es más un negocio que está decidido desde arriba para los beneficios de los empresarios. Pero además vemos el otro problema conectado con la migración. Ahora hemos visto cómo se les ha prometido a la gente de Centroamérica que quiere cruzar nuestro país que se quede en México porque va a tener trabajo en el Tren Maya, y que bueno, esta gente con necesidades que viene y que quiere atravesar aquí, pues también está siendo golpeada, está siendo violentada, y que le están prometiendo permanecer en México porque el proyecto del tren les va a dar todos los empleos necesarios. Entonces, todo este tipo de situaciones que se están dando nos preocupa, nos da miedo, y sabemos que esto de alguna manera los impactos van a estar muy fuertes contra nuestra cultura, contra nuestra lengua, contra nuestras formas de vivir, y que esto del llamado desarrollo para ellos significa a lo mejor poner frente a nuestra casa un Oxxo o un Walmart, y que bueno, creen que eso es el desarrollo para nosotros. Nosotros creemos que eso no es, porque no estamos acostumbrados a esa forma de vida, pero también que es una forma de vida que atenta contra la nuestra, que hemos venido cuidando durante más de 500 años. Maestro, quisiera hacerle una pregunta. Ahí mismo en el área, la península de Yucatán, existe, se puede decir que es el orgullo de México, me cuesta decirlo realmente, la Ribera Maya, el famoso Cancún, edificado en territorio de la nación maya. ¿Les ha traído beneficio a ustedes? No, en realidad nos ha traído todo este llamado desarrollo. Lo que nos ha traído
es miedo, es inseguridad, es la pérdida de vidas de muchos compañeros y compañeras en esa zona, porque es un campo de batalla entre narcotraficantes. Y bueno, los mayas que han ido a trabajar allá, pues muchos de ellos regresan porque las condiciones de trabajo son difíciles y no se gana lo suficiente. En realidad no ha sido de beneficio para nosotros. Justamente por eso en algún momento yo he mencionado que hasta el nombre maya parece ser una divisa importante para estos que generan los grandes proyectos, porque cobran hasta por eso. Resulta que se ha vuelto muy atractivo este nombre maya, porque pues resulta que en la península tenemos una Riviera Maya, que de maya no tiene nada, tenemos una línea de autobuses que es maya y que de maya no tiene nada, tenemos un periódico que se llama Jornada Maya, que de maya no tiene nada, y ahora tenemos un tren maya que también de maya no tiene nada. Entonces la burla, por si fuera poco, la burla viene como a asentar el dolor que tenemos como comunidades y como pueblos indígenas marginados y aplastados. Y esto es lo más lamentable, porque decía Jiménez Pons, el director del Fonatur, que si bien es cierto que el Tren Maya se va a construir, pues es porque quieren acabar con la marginación. O sea, esto es realmente contradictorio, porque la cuestión de la marginación no la explica, no dice en qué consiste esta marginación y quién está marginado y por qué está marginado. Es decir, en nombre del desarrollo, en nombre de la paz, en nombre de la seguridad, en nombre del empleo, en nombre de la democracia, en nombre de la consulta y, para terminar, en nombre de los pueblos indios, aplastan a las comunidades mayas. Maestro, pues le quiero dar las gracias por brindarnos parte de su tiempo. Sé que es una persona muy ocupada, le damos las gracias acá el colectivo Voz de la Tierra. Y bueno, ¿hay algo más que quiera agregar a esta información tan valiosa que nos ha dado esta noche? Bueno, a mí me gustaría comunicarle a mis compañeros, a mis hermanos mayas de la península que están en conflicto, decirles que el pleito no es entre nosotros, que no debemos conflictuarnos entre nosotros, que no debemos pelear entre nosotros, no debemos permitir que los intereses de estos grandes capitales nos enfrenten, y que muchas veces entre nosotros está la muerte, está la discordia, está el odio, y los beneficios se los llevan ellos. Yo creo que es importante que hoy vayamos reflexionando, vayamos discutiendo qué es lo que le hace falta a nuestro pueblo para que la convivencia, para que la salud, para que otra vez el espíritu de la comunidad pueda estar entre nosotros como pueblo maya, y también decirle a las autoridades, al presidente, que no viole nuestros derechos y que cancele este proyecto del tren, porque si lo va a hacer, pues nosotros diremos que no lo haga en nuestro nombre, porque no es nuestro proyecto. El tren no es un tren maya. Bueno, gracias, maestro, y nuevamente se lo agradezco. Esperemos que esto realmente caigan a la razón y que respeten la autonomía, respeten la vida y cultura de ese pueblo ancestral que somos tan afortunados en tenerlo cerca de nuestro territorio. Le deseo lo mejor hoy y siempre, maestro, que su sol sea siempre brillante. Gracias por todo. Muchas gracias, un abrazo a todos y gracias a sus radioescuchas.